Buenas tardes y bienvenidos. Después de la magnífica conferencia de apertura de este simposio esta mañana en la sede de la Conferencia Episcopal, comenzamos ahora la sesión de la tarde con una conferencia del profesor Giovanni Maria Vian que lleva por título ¿Quién era Montini? Una palabra sobre el profesor Vian, romano, aparte de católico y apostólico, romano porque ha nacido en Roma. Desde el año 1991 enseña filología patrística en la Universidad de Roma La Sapienza, donde es profesor ordinario desde 2005. Colaborador desde 1973 en periódicos y revistas, y desde el año 2007 dirige el Observatorio Romano. Dicen que se nota mucho que el actual director del Observatorio Romano es el profesor Vian, entre otras cosas porque los artículos y noticias sobre cultura son muy buenos. Desde 1976 colabora como redactor y consultor científico con el Instituto de la Enciclopedia Italiana. Es miembro del Pontificio Comité de Ciencias Históricas desde 1999 y de la Pontificia Comisión de Arqueología Sacra desde 2009. Ha sido consultor del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales hasta el año 2016, en que este organismo concluyó sus actividades. Y entre 2014 y 2015 ha formado parte del Comité Internacional para la Reforma de los Medios de Comunicación Vaticanos. Autor de un centenar de estudios especializados. Ha publicado textos inéditos de comentario a los Salmi di Atanasio, Biblioteca Divina, Filología e Historia dei Testi Cristiani en el año 2001, traducido al español, y La Donazione di Costantino del 2004 con una nueva edición, una segunda edición en 2010. Editor de una docena de libros, entre los cuales merecen especial mención In difesa di Pio XII, Le ragioni della storia, L'unità delle nazioni, una visione dei padri della Chiesa, de Joseph Ratzinger, en el 2009, traducido también al español en 2011. Risponde Papa Francesco tutte le interviste e le conferenze stampa di Jorge Mario Bergoglio, traducido al francés, también al español, y de próxima aparición aquí en España, en Ediciones Cristiandad, una obra que entra de lleno en el argumento de este simposio, Un uomo come voi, Testi Celti, de 1914 a 1978, textos escogidos de Giovanni Battista Montini. Aparte de este currículum formal, creo que para el profesor Vian, el Papa Montini no es solo un personaje de la historia, sino alguien que forma parte de su historia personal, de la historia personal del profesor Vian. Su padre, el padre del profesor Vian, que fue secretario de la Biblioteca Vaticana y posteriormente también secretario general del Instituto Paolo VI di Brescia, era amigo personal del Papa Montini y tan amigo de toda la familia que al profesor Vian lo bautizó Monseñor Montini. Entiendo que es una gracia puntual que se suma a la gracia desbordante del mismo bautismo. Así que nadie como usted para hablarnos con este título general, pero que seguro estará lleno de cosas concretas, ¿quién era Montini? Muchas gracias. Demasiada larga la presentación. Gracias por la invitación, señoras, señores, señores obispos, señor cardenal.
hablar después del secretario de Estado en un simposio tan importante es más que un honor, una responsabilidad muy grande. Además, de antemano pido disculpas porque no he tenido tiempo de preparar un texto en español. Tengo bastante caradura de hablarlo, pero no de escribirlo, y entonces lo escribí en italiano y voy a intentar de leerlo en español. O sea, bueno, ¿quién era Montini? Alguien recordará que ha sido un papa, a lo mejor conectándolo con el nombre que eligió y que los pontífices no habían escogido desde hace casi 4 siglos. Pablo, como el apóstol, el mayor propagandista de la fe cristiana. Un papa, pues, pero un papa olvidado, a pesar de un pontificado no tan lejano y más bien largo, 15 años, de 1963 a 1978. Sobre todo un pontificado, a mi manera de ver, de importancia cabal, sea en el plano histórico, sea en el plan religioso. Entonces, ¿por qué he dicho un papa olvidado? ¿Por qué este oblío? No es difícil responder. Pablo VI ha sido eclipsado. Entre 2 pontificados de 2 santos. No voy a entrar en el problema de la santidad papal, que es un problema muy delicado. El pontificado breve de Juan XXIII, el Papa bueno por antonomasia, y el pontificado larguísimo, casi interminable, de Juan Pablo II, el primer no italiano después de casi medio milenio. También Montini es beato ahora, pero tampoco la causa de canonización ha logrado devolverlo a la memoria y a la devoción de nuestros días. ¿Quién lo está devolviendo a la memoria y a la devoción? Es, en cambio, su actual sucesor, el primer pontífice americano. Primer pontífice no europeo. Perdón, el primer pontífice americano, no europeo, sabido más. Montini es el papa a quien más mira hoy Bergoglio. Y un detalle evidente es la breve intervención que el arzobispo de Buenos Aires ha tenido en las congregaciones generales que han precedido el cónclave, y es un detalle interesante porque Bergoglio no ama citar, no ama las citas. En cambio, en esa hoja, una hoja que él dio, que se la pidió el cardenal Ortega, y fue publicada casi enseguida, cita algunas palabras de Evangelii Nuntiandi sobre la dulce y confortadora, sobre el dulce y confortador júbilo de evangelizar. La dolce e confortante gioia di evangelizzare. El texto original está en italiano, por lo menos el texto que el Papa Nuevo le dio a Ortega. Este dulce y confortador júbilo gaudio de evangelizar es la llave de un pontificado que antes de todo y esencialmente es misionero. Por lo tanto, es coherente con las líneas directrices del pontificado esta iniciativa de la Conferencia Episcopal Española y de la Fundación Pablo VI. Un homenaje que
no va en contra de una mirada histórica y que al mismo tiempo es un acto de justicia hacia un cristiano y un papa que ha querido España y que, por otra parte, en España, como en otras partes, no ha sido comprendido. No muchos han entendido realmente Montini, y menos aún Pablo VI. Él mismo se daba cuenta. En una meditación personal que no tiene fecha, pero probablemente la compuso después de 1965, hablando de la Iglesia, escribe: podría decir que siempre la he amado. Fue su amor quien me sacó de mi mezquino y selvático egoísmo y me encaminó a su servicio. Y para ella, no para otra cosa, me parece haber vivido. Pero quisiera que la Iglesia lo supiese y que yo tuviese la fuerza de decírselo, como una confidencia del corazón, que solo en el último momento de la vida se tiene el coraje de hacer. Algo de la grandeza de Montini se percibió enseguida después de la muerte, cuando se publicó el testamento, sorprendente y emocionante, quizás el más bello entre los testamentos papales, y se celebraron los funerales. La imagen que muchos acuerdan, muchos en sí, que se acuerda, es la del ataúd del pontífice, que lo ha dicho esta mañana, lo ha recordado esta mañana el cardenal Parolin. En 64 renunció a la tiara que depuso. El ataúd del pontífice colocado en la piedra del sagrado delante de San Pedro, solamente con el libro de los Evangelios abierto y desahogado por el viento de ese verano sofocante en Roma. Deseo que mis funerales sean de la máxima simplicidad, había dejado escrito 5 años antes. Y antes, en el testamento, escrito de su puño y letra, fechado 30 de junio de 1965, segundo aniversario del pontificado, dirigiéndose a los obispos, confesaba: estoy con vosotros en la única fe, en la misma caridad, en el empeño apostólico común, en el servicio solidario del Evangelio para edificación de la Iglesia de Cristo y salvación de toda la humanidad. A todos los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas, a los alumnos de nuestros seminarios, a los católicos fieles y militantes, a los jóvenes, a los que sufren, a los pobres, a los que buscan la verdad y la justicia, a todos la bendición del Papa, que muere. Y continuaba: respecto a los funerales, sean devotos y sencillos. Se suprima el catafalco que se usa para las exequias pontificias, sustituyéndolo por algo humilde y decoroso. La tumba desearía que fuera en la tierra misma, con una señal modesta que indique el lugar e invite a piedad cristiana. No quiero monumento alguno. Pero ¿quién era este Papa que eligió en el nombre de San Pablo la figura más significativa del cristianismo de los orígenes? Un hombre y un cristiano, sencillamente, que vivió parte del siglo XX apasionada y plenamente partícipe de su tiempo. Nacido el 26 de septiembre de 1897 en Concesio, un pequeño pueblo a las puertas de Brescia, se distinguió inesperadamente, no había cumplido todavía los 81 años,
la noche del 6 de agosto de 1978, fiesta de la Transfiguración, en el calor sofocante de la residencia pontificia de Castel Gandolfo. Su padre, Giorgio, abogado y periodista, después diputado popular, había sido en Brescia uno de los representantes del catolicismo más abierto y responsable. Dulce y rigurosa al mismo tiempo, la madre, Giuditta Alghisi, había sabido transmitir a los 3 hijos varones una espiritualidad profunda y exigente. Atraído en sus primeros años de juventud por la oración de un grupo de monjes franceses exiliados en la campiña bresciana, Battista sintió pronto la vocación religiosa que maduró en el ambiente abierto de los sacerdotes oratorianos filipinos, los de Felipe Neri, en Brescia. Ordenado sacerdote en 1920, acudió en otoño de aquel año a Roma para completar los estudios, permaneciendo en ella hasta finales de 1954, o sea, prácticamente 34 años seguidos. En 1924 entró en el servicio diplomático de la Santa Sede y pasó 30 años redondos en la Secretaría de Estado, en cargos de responsabilidad cada vez mayor, como estrecho colaborador de Pacelli, antes secretario de Estado y después pontífice, hasta alcanzar los puestos más altos. Desde los últimos días de 1937 como sustituto. Y es interesante que la candidatura de Montini fuera avanzada y se impuso a la candidatura, fue avanzada por el secretario de Estado, por Pacelli, y se impuso a la candidatura del mismo Papa. El Papa quería que fuera sustituto su secretario personal, Confalonieri, Carlo Confalonieri, que fue después decano del Colegio Cardenalicio. Naturalmente, Montini quedó sustituto también con el nuevo secretario de Estado después que Pacelli fuera elegido Papa, Pío XII, y colaboró muy estrechamente con él. Es el periodo más desconocido también porque los archivos están cerrados, pero se sabe bastante por otros archivos y el mismo Pablo VI dispuso la apertura prácticamente de todos los fondos de la Segunda Guerra Mundial. Y, por ejemplo, es él que ayudó al Papa a una semana antes de la invasión de Polonia por parte de los alemanes, de los nazis de Polonia, a retocar el llamado extremo a la paz de Pío XII. Nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra. Nada está perdido con la paz, todo puede serlo con la guerra. Con Montini, digamos como ministro de Interior, trabajó estrechamente su mellizo totalmente diferente, Domenico Tardini. Y el 29 de noviembre de 1952, los dos fueron nombrados prosecretarios de Estado. Normalmente, el cargo conllevaba la birreta, pero los dos
monseñores, ni eran obispos, Montini y Tardini, no fueron creados cardenales. Una situación bastante rara, el mismo Pío XII, al punto que el mismo Pío XII se sintió en deber de explicarlo en la alocución consistorial, en latín, de la creación de los cardenales. Y el Papa quiso justificarla diciendo que eran los dos, Montini y Tardini, que no habían querido ser cardenales. Esto no es cierto. A pesar de que el Papa lo haya afirmado, no es cierto. ¿Cómo interpretar esta, entre comillas, mentira tan solemne de un Papa? El Papa no mintió, pero probablemente le habrá dicho a los dos que hubiera querido crear los cardenales, pero, puntitos, y entonces los dos no queremos. Y no es fácil explicarlo, faltan papeles personales de Pío XII, de Pacelli. Probablemente el Papa no quería elegir a uno de los dos como secretario de Estado. Probablemente no quería un secretario de Estado. Se dice que Pío XI era el secretario de Estado de sí mismo, fue el último secretario de Estado elegido directamente Papa. En fin. Montini, el sustituto Montini, tenía una importancia clave en la curia de Pacelli y como el Papa, como Pacelli, viajó mucho. Por ejemplo, en agosto de 1951 estuvo en Estados Unidos y en Quebec. Como había estado Pacelli en América del Sur en los años 30. Mientras crecía la hostilidad de toda una parte de la curia. El Papa mantuvo su confianza en Montini, pero tampoco es fácil saber por qué. De repente, en el otoño de 1954, llegó la decisión de cesarlo del cargo, decisión que el mismo Montini sufrió personalmente. Dijo a un amigo, el mismo día che se pubblicò il nombramiento, il 1 novembre, mi hanno tolto la firma, me han quitado la firma. Sin embargo, el cese de Montini conllevó un nombramiento de enorme importancia. Montini fue nombrado arzobispo de Milán, la diócesis más importante del mundo. Y aquí también hay otro punto, otro interrogativo, porque también este cargo hubiera conllevado la creación cardinalicia. Es verdad que Pío XII no hizo más consistorios, pero el arzobispo de Milán y Montini, arzobispo de Milán, no fue nombrado cardenal hasta la muerte de Pío XII. A consagrarlo fue
el Papa estaba enfermo y mandó un saludo a través de la radio en San Pedro. Fue el decano del colegio, el francés Tisserand, que una gran barba blanca. Y el 6 de enero, fiesta de la Epifanía, 1955, el arzobispo, que había elegido como motto, no sé cómo se dice en español, in nomine Domini, en el nombre del Señor, entró en la diócesis de Milán. Y sorprendió a todo el mundo porque de repente, recién entrado, llovía, se prostró al suelo y besó la tierra de la diócesis. Un gesto que repetiría en los viajes y que ha sido relanzado enormemente por Juan Pablo II en la mayor parte de sus viajes. Hasta ese momento, Montini había ejercido su ministerio sacerdotal entre estudiantes, amigos, que eran intelectuales y profesionistas. Para ellos, en 1931 escribió un texto maravilloso, que no tenemos tiempo para leer, solamente voy a leer el comienzo, conocido con el título latín Spiritus Veritatis, el espíritu de la verdad. Quiero que mi vida sea un testimonio de la verdad para así imitar a Jesucristo como me corresponde. De golpe, este diplomático, este burócrata, dicho en el mejor sentido de la palabra, se le proyecta en la diócesis más importante del mundo, en una ciudad que desde el punto de vista económico y social más representaba la reconstrucción y el crecimiento de Italia en un contexto marcado por inmigraciones meridionales de los italianos del sur, por la constitución de enormes periferias de la ciudad, alrededor de la ciudad y desde el punto de vista religioso por una secularización cada vez más rápida y radical. Montini enseguida afirmó la necesidad, cito, de un cristianismo verdadero adecuado al tiempo moderno. Cinco años antes, hablando en su primer encuentro con Jean Guitton, dijo una frase que resume todo Montini: tenemos que ser antiguos y modernos. Porque ¿a qué sirve decir la verdad, lo que es verdadero, decir lo que es verdadero, si los hombres de nuestro tiempo no nos entienden? O sea, ser antiguos y modernos. Un cristianesimo vero, adeguato al tempo moderno. Para pacificar la tradición católica italiana con el humanismo bueno de la vida moderna. Lo ha dicho Parolin, lo ha recordado Parolin esta mañana, que se le ha definido el primer papa moderno. Se ha dicho también de Pacelli, que también es cierto. Pero es seguro que Montini insiste en la modernidad. Se enfrenta con la modernidad, quiere entenderla, quiere abrazarla. Sintomático es lo que hace en 1957 con la misión de Milán. Y el texto más bello es un invito a los lejanos. Y merece la pena, es un poco largo, pero leer un párrafo.
Cuánta pena, cuánta espera para quien ama a los lejanos como hijos lejanos. Si pudiéramos dirigirles una palabra, lo primero que haríamos sería pedirle amistosamente perdón. Sí, nosotros a ellos, antes que ellos a Dios. Cuando nos acercamos a un lejano, un alejado, no podemos dejar de sentir un cierto remordimiento. ¿Por qué este hermano se ha alejado? ¿Por qué no fue suficientemente amado? No fue suficientemente cuidado, formado, introducido en la alegría de la fe. Alegría de la fe. ¿Por qué ha juzgado la fe fijándose en nosotros, que la predicamos y la encarnamos? Y por nuestros defectos ha aprendido quizá a sentirse aburrido, a despreciar, a odiar la religión, porque ha escuchado más reprensiones que consejos e invitaciones, porque ha podido entrever quizá algún interés inferior en nuestro ministerio y se ha escandalizado. Los lejanos son frecuentemente gente que tiene una mala impresión de nosotros, ministros de la religión, y repudian la religión porque la religión coincide para ellos con nuestra persona. Suelen ser a menudo más exigentes que malos. A veces su anticlericalismo esconde un desdén respetuoso de las cosas sagradas, que creen envilecidas en nosotros. Pues bien, si es así, hermanos lejanos, perdonadnos. Si no os hemos comprendido, si os hemos rechazado muy fácilmente, si no nos hemos ocupado de vosotros, si no hemos sido buenos maestros de espíritu y médicos de las almas, si no hemos sido capaces de hablaros de Dios como es debido, si os hemos tratado con ironía, con menosprecio, con polémica, hoy os pedimos perdón, pero escuchadnos. O sea, la conciencia de los límites del escándalo que puede haber representado un contratestimonio por parte de los eclesiásticos se une a una petición: escuchadnos. Y al final de este mensaje habla de la parábola de las bodas, cuando el Señor llama a todos que vengan a las bodas. Y nuestro Señor dijo esto para amor a los lejanos. A la muerte de Pío XII fue elegido Roncalli, antiguo amigo, que en los primeros 10 días le comunicó a Montini que lo haría cardenal. Y de hecho así fue en su primer consistorio, el 15 de diciembre, y fue una creación bastante insólita porque el Papa puso Montini, arzobispo de Milán, antes en la lista, como primero de la lista, que es un detalle si se quiere, protocolar, ceremonial, pero Juan XXIII estaba muy atento a estas cosas, antes del mismo Tardini, que nombró enseguida secretario de Estado. Fue su primer secretario de Estado, Tardini. Pero como primero de la lista, el primero de las criaturas, es la jerga curial, la primera criatura de Juan XXIII fue Montini. Y de hecho, lo indicó como su sucesor. El mismo Montini habló de la afección que él, muerto el Papa y ya él elegido Papa,
habló de la afección que él, Juan XXIII, siempre nos demostró y que en los raros y discretos contactos que tuvimos con él durante su breve pontificado, nos pareció, por su parte, intencionalmente efusiva y llena de especial confidencia y quizás de profética predilección. Parve a noi essere da parte di lui intenzionalmente effusiva e piena di particolare confidenza e forse di profetica predilezione. Montini escribe de una manera maravillosa, es muy difícil traducirlo. Yo ahora, nuestro presidente ha aludido a un libro que va a salir ahora con las ediciones Cristiandad, y no es un poco complicado controlar la traducción española de los textos de Montini. Bueno, toda traducción es difícil, pero esta más, me parece. El 25 de enero del 59, Juan XXIII anunció el concilio. Y enseguida el cardenal Montini reaccionó con un mensaje a la diócesis subrayando la importancia de lo que vendría. En el 60, otro gran viaje americano, Estados Unidos y Brasil, del 3 al 16 de junio, y 2 años más tarde, un viaje de un mes, del 19 de julio al 20 de agosto de 1962, en 6 países africanos. Tampoco se sabe por qué esto. Bueno, este viaje fue para las misiones de Milán, pero como era probable para Pacelli que el mismo Pío XI quisiera presentarlo al mundo, puede ser que la misma intención haya tenido Juan XXIII con Montini. A la muerte de Roncalli, de Juan XXIII, Montini, celebrando para su muerte, insistió en la necesidad de continuar la línea del pontificado de Roncalli. Estas líneas, identificadas en algunos puntos importantes, la internacionalización de la Iglesia, empezada por Pío XII, con el gran consistorio de 1946, 32 cardenales, nunca hasta ese momento tantos, solamente 4 italianos, que ha llegado ahora a su máxima expansión desarrollada por Montini, por Wojtyła y ahora por Francisco, por el Papa Francisco. Internacionalización de la Iglesia, concilio, participación de los obispos, no cierto al ejercicio que quedará personal y unitario, pero a la responsabilidad del gobierno de la Iglesia, al ejercicio del pontifical, evidentemente. El ecumenismo y la predicación de la paz. ¿Podremos nosotros, concluye, dejar caminos tan magistralmente trazados también para el futuro por el Papa Juan? No. Es evidente que este era, además de un homenaje al gran amigo, era también, se puede decir, un manifiesto electoral para el cónclave que se abrió el 19 de junio, el cónclave hasta el momento más numeroso de la historia, 80 cardenales,
relativamente breve, 5 votaciones. No se sabe nada de los cónclaves, cierto, pero tiene que haber sido bastante difícil y no debe de haber conseguido mucho más de los 2/3 más 1 necesarios, que son muchos en 2 días. Porque evidentemente hubo una gran resistencia por la parte de la curia más conservadora que era la que había obtenido de Pío XII su destierro en Milán, un destierro que lo preparó para el pontificado, por otra parte. La misma noche de la elección, Pablo VI anota estas líneas que se han publicado después. El mundo me observa, viene a mí. Debo aprender a amarlo verdaderamente, a la Iglesia tal como es, al mundo tal como es. Está escribiendo en el apartamento pontificio que le causa literalmente una profunda impresión de incomodidad y confianza al mismo tiempo. En los 15 años del pontificado, el pontificado se abrió en un verano, el primer día de verano, y se concluyó en Castel Gandolfo, lo hemos dicho, pero con los funerales se concluyó en San Pedro, el 6 de agosto. Entre estos 2 veranos, el mundo había cambiado. No era ya el optimista e impaciente por salir de la Guerra Fría y del colonialismo, implicado como estaba en la transición oscura por tantos aspectos hacia el nuevo siglo. Recién elegido, Montini no quiso llamarse, esto es interesante, ni Pío ni Juan. Esto de los nombres de los papas es muy interesante. Bueno, se ha visto de manera redonda con el pontífice actual. Eligió un nombre, seguro que no era para sus antecesores, por lo menos los 5 Pablos y sobre todo el último que está en la fachada de San Pedro. Sí, un gran papa, pero no era él que pensaba Montini. Pensaba al apóstol que viajó hasta los confines de la tierra, entonces conocida, como Pablo VI hizo con opciones esenciales. Antes de todo, volviendo a los lugares de Cristo, cosa que no había hecho ningún sucesor de Pedro, después a la India, a las Américas y hasta Samoa, en el Pacífico, moviéndose por los 5 continentes, el primer papa a viajar por todo el mundo. Lo seguirían sus sucesores, sobre todo Juan Pablo II, pero ninguno de la manera, quizás ahora Francisco en algunos de los viajes, de la manera esencial de Montini, que hizo 9 viajes internacionales en 7 años. Por lo menos en 3 casos al Papa no le fue posible viajar, en 3 destinos. 64, Damasco, Siria. Hubiera ido en el viaje de Tierra Santa para rendir homenaje al apóstol Pablo.
pero la situación política no lo permitió. En 66, Polonia, para el milenario del cristianismo, y los obispos, evidentemente el régimen polaco lo impidió, y es impresionante, son impresionantes las fotos de la época porque los obispos polacos en Częstochowa dejaron una silla vacía con, no me acuerdo ahora bien si era la mitria papal, pero era evidentemente que era el sitio del Papa. Y finalmente España, donde en 68 el Papa hubiera querido venir, y esto es muy conocido aquí, para el rechazo de Francisco Franco a renunciar al derecho de presentación de obispos, que cesó en 76, si no me acuerdo mal. El Papa, que para renovar el rostro de la Iglesia, con toda probabilidad no habría pensado nunca en un concilio, prefiriendo más bien el ejercicio ordinario y responsable de la autoridad papal, decidió convocarlo inmediatamente. Él tenía una conciencia del papel del Papa dramática. En los primeros ejercicios espirituales que hace después de la elección, está ya en Castel Gandolfo, estamos a comienzos de agosto de 1963, esto también se ha publicado después de la muerte, escribe: no debo tener miedo, no debo buscar un apoyo exterior que me exonere de mi deber, que es el de querer, el de decidir y el de asumir toda la responsabilidad, el de guiar a los demás, aunque eso parezca ilógico y quizá absurdo. Está todo Montini en estas frases. Dice, lo tengo que hacer, aunque el hombre moderno dice, aunque parezca absurdo. El Papa se valió de esta autoridad para guiar la mayor asamblea de obispos jamás convocada hacia el aggiornamento deseado por Roncalli y ya en marcha, alternando pacientes mediaciones con intervenciones decisivas que no contentaron a los grupos extremos del posicionamiento conciliar, pero lograron obtener un consenso casi plebiscitario para la renovación diseñada en los documentos del Vaticano II y perseguida durante todo el pontificado. Decisiones personales fueron, por ejemplo, antes de la conclusión del Concilio, la vocación a la responsabilidad papal de la decisión sobre dos cuestiones debatidas como el celibato sacerdotal y el control de la natalidad, tema de dos encíclicas posteriores controvertidas. Una de ellas será el tema de la ponencia mañana de Lucetta Scarafia, la institución del Sínodo de Obispos, organismo representativo y consultivo del episcopado mundial, que entre luces y sombras ha favorecido de hecho el desarrollo de la colegialidad episcopal y la reforma del Santo Oficio. En concilio, en el verano del 64, con fecha misteriosamente coincidente con la fecha de su muerte, el Papa publica su primera encíclica, la encíclica programática Ecclesiam Suam. Sin intervenir en el concilio, pero diciendo que es necesario para la Iglesia profundizar la conciencia de sí mismas
de sí misma, reflexionar sobre la necesaria renovación y dialogar con el mundo moderno. Y ve, es una visión impresionante, ve alrededor de la Iglesia 3 círculos. El primero, constituido por todo lo que es humano, incluidos los ateos, los que se dicen ateos. El segundo, más cercano, por los creyentes de las religiones no cristianas. Y el tercero, por los demás cristianos. Y está claro que esta visión se repercute en los 3 secretariados conciliares, el más cercano hecho por Juan XXIII, para la Unión de los Cristianos, y los otros 2 por el mismo Montini. Solamente una frase también, de Ecclesiam Suam. La Iglesia advierte la novedad enorme del tiempo moderno, pero con confianza inocente se asoma sobre las vías de la historia, sobre los caminos de la historia, y dice a los hombres: yo tengo lo que vosotros buscáis, yo tengo lo que necesitáis. El cardenal secretario de Estado habló de la entrevista, que en realidad no la primera de un papa, porque la primera fue de León XIII. Esto está en la introducción de esa recopilación de entrevistas y conferencias de prensa de Papa Francisco. Pero la gran entrevista que le hace Alberto Cavallari, que presenta a un hombre como vosotros, cómo se presentará el mismo Pablo VI a las Naciones Unidas, que es un discurso, no tenemos tiempo ni para evocarlo, pero él dice, se presenta: soy un hombre como vosotros, pero también soy un mensajero que llega a llevar un mensaje que viene de muy lejos. Es el discurso de jamais plus la guerre, jamais plus, que habla de las armas, que engendras malos sueños, alimentan sentimientos malos, crean pesadillas. Del concilio no es posible hablar. Ya hemos apuntado algo de la capacidad de Montini de mediación, y que logra tener un consenso que se le ha reprochado, porque por una parte y por la otra, ambigüedad o indecisión, pero él quería que la Iglesia siguiera toda junta. Y es lo mismo que dice Francisco. El pastor tiene que estar antes, en medio y detrás del grey. Bueno, los señores obispos saben muy bien lo que significa esto. Del ecumenismo diré solamente, también aquí una frase es suficiente para decir todo de Montini. El 4 de diciembre, en la Basílica de San Pablo, extramuros, encuentra a los observadores no católicos y les saluda de una manera estremecedora. Vuestra salida provoca alrededor de nosotros una soledad que antes del concilio nosotros no conocíamos y que ahora nos entristece. Nosotros quisiéramos veros siempre con nosotros. 3 días después hubo
la cancelación de las excomuniones y el gran discurso que el cardenal Parolin ha recordado, la antigua historia del samaritano ha sido el paradigma de la espiritualidad del concilio. Una simpatía inmensa lo ha imbuido, lo ha tutto pervaso. Como siempre pasa cuando no se prepara un texto bien, estoy hablando demasiado y hay que concluir. Habría que recordar el drama de Pablo VI que también esto está en apuntes personales. Habla de la ruina de los cristianos en los países islámicos, del drama que constituye la Ostpolitik, así llamada después, porque la Ostpolitik es un término que se inventa con la política alemana, pero en realidad la Ostpolitik es una política, la política oriental de la Santa Sede, nace a primeros del siglo XX. Habría que hablar pero esto lo hará probablemente Juan Mari Laboa, de la relación con España. Habría que hablar de Italia, pero esto realmente no hay tiempo. Las reformas, vamos corriendo hacia el final. Las reformas queridas por el concilio fueron consolidadas en los años 70, sobre todo por Evangelii Nuntiandi, de la que vamos a escuchar una ponencia. Evangelii Nuntiandi, que también esto lo ha dicho el cardenal Parolin, está debajo de Evangelii Gaudium, como Ecclesiam Suam está debajo del diálogo que quiere Francisco. La manera más clara en que lo ha dicho ha sido en Asia, cuando ha dicho que no se dialoga, sino se tiene una identidad. Y esto es Ecclesiam Suam, no citada, pero es pura Ecclesiam Suam. El Año Santo también sería interesante. Cuando publica el día de Pentecostés el único documento pontifical sobre la alegría cristiana, Gaudete in Domino, y que se concluye con un gesto que concentra la idea que tiene Pablo VI del primado, cuando el 14 de diciembre, en la Sixtina, al término de la celebración, que recordaba los 10 años de la cancelación de las excomuniones entre Constantinopla y Roma, se para delante del representante de Constantinopla, y él, que ya tenía mucha dificultad en inclinarse, no sé cómo se dice en español, pero se le cae a los pies y le besa los pies. No hay fotos porque fue un gesto así. Hay representaciones artísticas. En 76 el Papa suspendió Lefebvre y en el 78 tuvo que presidir la misa exequial para Aldo Moro,
pronunciando una oración donde decía: tu non hai esaudito la nostra súplica, no has escuchado nuestra súplica. El 29 de junio el Papa celebró, para el 15 aniversario de su pontificado, dice, esto merece la pena quizás leerlo. No, no lo tengo aquí, pero más o menos decía que es un momento especialmente importante porque el curso natural de nuestra vida está en su ocaso. Y traza una síntesis del pontificado y declara haber operado a tutela de la fe y en defensa de la vida humana. 40 días después, como quería, un día de cama se murió. El 10 de agosto, el día antes de que se publicara su testamento, el último cardenal creado por Pablo VI celebró en la Catedral de Múnich, era Ratzinger. Un texto que pasó desapercibido, totalmente desapercibido, policopiado en el boletín de la diócesis, pero es un texto impresionante porque Ratzinger parece ver lo que le pasaría en 2013. Habla del peso del pontificado. Pero en esta homilía, él ve Montini como el hombre que alarga la mano, que extiende la mano. Y de hecho, la imagen que mejor lo representa es una mano que se alarga. Hay un reportaje periodístico de la televisión italiana de aquellos años que muestra al pontífice que de igual a igual, como hombre instintivamente moderno, estrecha con sencillez las manos que lo buscan, sin rehuir a cuantos besan la suya, pero sin buscar homenajes que considera obsoletos. Y es lo mismo, exactamente lo mismo que ve Ratzinger en esta homilía, que la descubrimos cuando publicamos un especial para los 50 años de su elección. En busca de un coloquio con el mundo entero. La expresión utilizada por el Papa en Nueva York encierra su itinerario biográfico, en apariencia escueto, 34 años en Roma, 30 años de oficina y los 15 años de un pontificado dramático y decisivo. En un apunte que remonta probablemente a algunos meses antes del discurso ante las Naciones Unidas, o sea, estamos en el verano de 1965, el Papa escribe: tal vez nuestra vida no tenga otra nota más clara que la voluntad de amar a nuestro tiempo, a nuestro mundo, a cuántas almas hayamos podido acercarnos y a cuántas nos podamos acercar, pero con la lealtad y con la convicción de que Cristo es necesario y verdadero.
Muchísimas gracias por esta muy interesante conferencia. Bueno, aquí me parece que el busto está ahí y es una reproducción. Me encargan que le entregue este busto del Papa Montini, en nombre de todos. Muy bien. Muchas gracias. Pues muy bien. No. La próxima sesión empieza a las 6:30.